Muy buenas tardes, tengan todos, saludos, gracias por su maravillosa presencia. Por acá los autores de este maravilloso libro, pues muy complacidos de que nos estén acompañando en la presentación de este libro titulado Salud Mental, una urdimbre compleja, transversal y complementaria. Es decir, está enfocado desde la transcomplejidad, un transparadigma y una transciencia muy importante y que nos lleva a nuevas cosmovisiones y a nuevas transrealidades. En mi caso, por acá les habla el doctor Jonier Cardona desde la zona de Oriente, Barcelona, Venezuela. Y el título de mi capítulo lleva por nombre Complementariedad, salud mental y sexual en el bienestar integral, donde justamente esa complementariedad en estos dos sistemas, abordando lo que es la salud mental y la salud sexual, pues relaciona desde la complementariedad dos elementos que son indispensables entre sí, como es justamente la mente y la sexualidad. Por eso, la salud mental y la salud sexual son dos sistemas que van de la mano y están muy unidos. De allí esa complementariedad, porque el uno se complementa del otro y el otro se complementa del uno. Por tal razón, es importante el conocimiento que podamos tener de ambos sistemas, ese abordaje que les demos a ambos. Ahora bien, dentro de lo que es esta complementariedad, salud mental y sexual, en ese bienestar integral, justamente es buscar ese bienestar biopsicosocial, ese bienestar integral, donde está el sistema psiconeuroinmunoendocrino. Y fíjense lo importante de esto, pues la salud mental aborda todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo, y allí está esa sexualidad y esa parte sexual que no se desborda de esto, porque justamente se complementa. Si nuestra salud mental está alterada, está vulnerada, esa salud sexual también va a estar de la misma forma. Por ende, entonces presento este capítulo, complementariedad de la salud mental y sexual en ese bienestar integral, en este maravilloso libro, desde esa urdimbre compleja, transversal y complementaria, porque está englobando varios caminos y varios horizontes desde ese complemento entre cada uno. Continúo en mi próxima diapositiva. Bien, continuando entonces, ahora hablo de esa salud mental y sexual desde una dualidad transcompleja para el bienestar biopsicosocial. ¿Y cómo dualidad transcompleja? Bueno, dualidad transcompleja porque se busca esas multirealidades que existen en ese bienestar biopsicosocial desde la salud mental y sexual. El propósito del capítulo es reflexionar acerca de la complementariedad, salud mental y sexual en el bienestar integral, porque no se puede seguir viendo por separado. Esto hay una nueva cosmovisión desde esa complementariedad y que van de la mano, y que si se vulnera la salud mental, se vulnera la salud sexual y viceversa, porque ambos en conjunto, desde el marco complementario, permiten ese bienestar integral. Y la estructura del capítulo, pues en primer espacio les presento la biometamorfosis de la salud mental. Importante conocer ese cambio biológico que se presenta allí. También en el segundo apartado, pues la salud mental y sexual, un abordaje transcomplejo, porque lo vamos a ver desde ese abordaje transcomplejo. No es simplemente salud mental y salud sexual, no, es abordado desde la transcomplejidad y cuáles son esas otras realidades que existen, esas otras cosmovisiones que existen dentro de esta complementariedad de ambos sistemas. Y en el tercer apartado les presento la sexualidad desde la complementariedad mente-cuerpo. Muy importante, entendiendo que la sexualidad no es solamente función sexual, no, la sexualidad abarca mucho, la sexualidad es amplia, y eso es lo que se pretende en este capítulo, conocer que esa sexualidad se complementa mente-cuerpo, y es mucho el abordaje que allí se presenta.
Y en esta tercera diapositiva que les presento, pues obviamente continúo con esa complementariedad salud mental y sexual en el bienestar integral, porque mi intención fundamental es justamente ese reflexionar, repensar y dar un resignificado a esa dualidad que existe entre la mente y el cuerpo. Y cuando hablo de cuerpo y cuando hablo de organismo, pues allí está inmerso lo que es la parte sexual y lo que es la sexualidad. Y lo que trabajando en conjunto y de una forma completamente sana, pues está ese bienestar integral. Ahora bien, fíjense, cuando hablo de esa biometamorfosis, pues estoy hablando justamente de esa transformación biológica que se presenta en la mente humana cuando se presenta esta biometamorfosis desde la salud sexual y la salud mental. Y allí está marcado, cuando hablo de transformación, está marcado esa transcomplejidad, esa transversalidad y esa complementariedad entre ambos sistemas. Ahora bien, existe esa perspectiva transcompleja entre la salud sexual y mental para una postura cosmovisionaria, es decir, ver más allá, trascender. Existen nuevas cosmovisiones desde esa perspectiva, abordándolo desde ambos sistemas, abordando esa sexualidad y esa funcionabilidad mente-cuerpo y viendo más allá de esas nuevas realidades que existen, sin descartar las que ya están presentes, pero permitirnos ver las nuevas realidades que existen entre esa dualidad mente y cuerpo. Y entendiendo que se altera una, se altera la otra. Por eso aquí menciono lo que es la teoría de sistemas y la teoría del caos. ¿Okay? Porque son ambos sistemas y si un sistema se altera, de inmediato se va alterando el otro. Y es allí cuando se presenta ese caos en ese desvenir y en ese desbordaje cuando hay una alteración en estos sistemas. Y es allí entonces cuando ese efecto mariposa empieza a presentar esas alteraciones desde ese punto de vista biopsicosocial. Por ende, la función sexual asertiva, sin fronteras, con esas multirealidades de la nueva sexualidad, es muy importante. Por eso también mencioné que cuando hablamos de sexualidad, no se está hablando solo de función sexual, porque la sexualidad tiene que ver con pensamiento, comportamiento, acciones, actitud, y no solamente con un coito, no solamente con una función sexual. Pero si nuestra salud mental está alterada, pues entonces esa función sexual también está alterada. Y allí ese efecto mariposa que viene dado por esa teoría del caos, donde hay una discordia y una disfuncionabilidad que altera esa dualidad que mencioné anteriormente. Y bien, la única manera de concebir el bienestar de los seres humanos es encontrando un equilibrio entre los aspectos biológicos, físicos, emocionales y sociales que experimentamos a diario. Y fíjense, allí está ese justamente bienestar integral, ese bienestar biopsicosocial, ese sistema psiconeuroinmunoendocrino, esa funcionabilidad de esos aspectos. O sea, que seguimos con la integralidad. Por eso, en principio, yo les menciono sobre esa complementariedad salud mental y sexual en el bienestar integral, que es el título de mi capítulo. Ahora bien, la salud mental, las emociones, en conjunto con esa salud mental, ¿qué importantes son? Por ende, la transrealidad de reentender y resignificar la salud mental y sexual desde ese enfoque transversal, que hay ese camino y que hay varias miradas y varias cosmisiones, y que no solamente se queda en un aspecto, sino que esas cosmovisiones van más allá de cada lado de esa salud mental y de esa salud sexual, es ese abordaje desde la transversalidad. Entender y reflexionar entonces que hay una transrealidad y que hay que reentender y resignificar el abordaje dual entre estos sistemas. Por ende, entonces, una nueva cosmovisión al binomio del saber vivir y saber disfrutar es muy importante. Tenemos salud mental, vivimos y disfrutamos una salud sexual y una sexualidad y una función sexual acorde. Tenemos buena sexualidad, buena función sexual,
Por ende, vamos a tener una excelente salud mental. De hecho, para la ansiedad, para el estrés, para la depresión y para otras situaciones de salud mental, qué excelente es la práctica de la función sexual para activar esos neurotransmisores. Y qué importante entonces mantener esa sexualidad. Qué importante entonces esta dualidad y esta integralidad y esta complementariedad, abordándolo desde la transcomplejidad. Excelente, ya para culminar, bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Yo por acá agradecido por haber podido compartir eh, este libro tan maravilloso de salud mental, una urdimbre compleja, transversal y complementaria, con tres maravillosas mujeres investigadoras, la doctora Rosana Silva, la doctora Betty Ruiz y la doctora Zaira Silano. Gracias de verdad, fue para mí un honor haber compartido con ustedes. Importante la salud mental, trabajémosla siempre, cuidémosla siempre, porque de verdad allí está esa complementariedad mente-cuerpo. Cada uno de nosotros lo abordó desde un tema diferente, pero siempre marcado en la transcomplejidad, como fue mi caso, pues salud mental y salud sexual. La salud mental no es un destino, sino un proceso. Es algo en lo que tienes que trabajar constantemente. Mucho cuidado. Es algo en lo que tienes que trabajar constantemente para ese bienestar biopsicosocial y ese bienestar integral. Noah Spencer: la salud mental no es un estado permanente al que se llega, sino un proceso continuo de autocuidado y crecimiento que requiere esfuerzo y dedicación en el día a día. Y me gusta mucho esto del autocuidado, porque aquí yo puedo mencionar entonces a Dorothea Oren, una teorista en el campo de la enfermería, que justamente habla de ese autocuidado. Y aquí estamos enfocando ese autocuidado en la salud mental, que debemos nosotros de hacernos nuestro plan de autocuidado de salud mental para que justamente todo nuestro organismo funcione bien. Y dentro de esa funcionabilidad, pues hablo de la sexualidad. Entonces, salud mental, salud sexual, un binomio, una dualidad. Muchas gracias a todos por su atención, y por acá presente, doctor Jonier Cardona. Saludos.